Presentamos Geopolítica en RCR. Con Sandra Weiss, politóloga, periodista, conoce muy bien América Latina, América Central y además trabaja en el campo, en el terreno. Y Rodrigo Wong, tengo el gusto de conocerlo antes que a ella, es un antiguo periodista hondureño que ha evolucionado en su trabajo para cubrir importantes aspectos de la vida nacional centroamericana y mundial. Yo les agradezco a ellos en primer lugar porque honran este canal, honran este programa, que lo estamos difundiendo a través de Cable Más, el canal 796, a través de la red de comunicación regional, en YouTube y en Facebook. Bueno, estamos en un aniversario de El Salvador y Bukele. No es casualidad esta programación. Queremos invitarles a hablar con la mayor libertad. El tema es bastante complejo, tiene dos aristas fundamentales en el presente que tienen que ver con la seguridad y con las representaciones mentales de la gente, la seguridad de las personas y lo que la gente piensa, opina, quiere. Esas son las cosas que están ahí presentes, indudablemente. Y hay un año ya, tenemos un año de las medidas que se han ido renovando cada mes, medidas de seguridad del presidente Bukele. Pero Bukele no está en el aire, Bukele pertenece a una sociedad, está en un estado, tiene una trayectoria y por eso intitulamos a esta conversación El Salvador y Bukele. Entonces les ruego y les invito, si están de acuerdo en ello, a hacer sus intervenciones. En primer término, en la primera parte de ellas, sobre el contexto de Bukele, sobre El Salvador. Aunque si lo prefieren pueden entrar directamente al tema y después ahí nos arreglamos en el camino. Solamente quiero decir que cada uno de ustedes va a contar entre 5 y 10 minutos como quieran. No quisiera encasillarlos a 5 minutos ni a 10 minutos, pero de entre 5 y 10 minutos para tener las intervenciones sucesivas. Vamos a tener solo un corte en el día de hoy, esta noche, y vamos a terminar sí o sí el programa a las 8:25, hora universal en la que estamos coordinados. Muchas gracias nuevamente, no quiero extenderme más, hay mucho pan que rebanar y el tema es amplio y complejo. En primer lugar, le ofrezco la palabra a Sandra Weiss. ¿Estás en Puebla o en el DF, Sandra? Yo estoy en Puebla, desde aquí trabajo. Estuve en el DF nada más el martes para grabar un programa justamente. Un gusto estar contigo, Manolo, aunque sea solo por manera virtual. Ya me urge volver a Perú y espero que este año me toca un viaje. Y saludos también a Roatán, a Rodrigo, que no nos conocemos. Pero bueno, tuve el gusto de viajar hace año y medio más o menos a Roatán para hacer dos historias muy interesantes. Uno sobre la sede próspera, una ciudad modelo, y otro con una ONG fabulosa que tienen ahí en Roatán que se llama VICA, una ONG de medio ambiente. Así que mucho gusto estar con ustedes. Bueno, les comento, yo estuve hace poquito en El Salvador, que es un país que conozco desde hace varias décadas. De hecho, después de la firma de los acuerdos de paz, estuve con una beca viviendo allá para hacer un análisis, un reportaje sobre pues, cómo se daba la transición a la democracia y toda esa época interesante de posguerra donde pues, se tomaron muchas decisiones de las cuales hoy tenemos los resultados, ¿no? Bueno, ahorita volví para hacer el balance de un año del estado de excepción en El Salvador. Y como yo soy reportera y me gusta pisar la calle y no quiero que me cuenten el cuento, aunque sí, siempre hablo mucho con analistas, con expertos, pero a mí me gusta la gente, me gusta sentir las cosas. Y me fui un día entero a un barrio que se llama La Majucla, que es un barrio de San Salvador, en la periferia norte de San Salvador, donde la gente estaba antes del estado
de estado de excepción bajo control férreo de la MS, de la Mara Salvatrucha. Y pues caminé por el barrio y hablé con la gente. Primero estaban un poco pues reticentes, me miraban como extraña, yo soy muy alta, mido 1,80, soy medio güera, entonces como que me miraban raro y después se acercaban, yo empezaba a hablar con ellos, con la señora que vende tortilla, con el que tiene la tienda, para preguntar sobre cómo había cambiado su vida en ese último año. Y es notorio que todo el mundo coincide de que para ellos ha sido un alivio tremendo ese estado de excepción y que el gobierno haya encarcelado a los pandilleros. Ellos otra vez podían salir a la calle, los jóvenes jugaban básquet, que antes no podían porque la cancha era de la Mara. Los de los negocios ya no tenían que pagar extorsión a las pandillas, habían ampliado su oferta. Los niños podían jugar en la calle porque antes las mamás las encerraban porque había tiroteos a cualquier hora. Entonces era un cambio tremendo para toda esa gente y el apoyo a Bukele fue muy, muy grande. Pero también había casas donde habían arrestado gente que no tenía absolutamente nada que ver con pandillas. Y en esas casas había mucho dolor y mucho miedo, porque ellos se sentían completamente desamparados ante la completa arbitrariedad de ese gobierno, que me cuentan que las policías venían en la noche, no tenían ninguna orden de arresto, nada, ni podían preguntar por qué se los llevaban, porque eran muy agresivos. Y esa gente varios tienen ya 10, 11 meses encarcelados sin que los familiares los hayan podido visitar, sin que tengan mucha noticia de ellos, porque no pueden hablar con ellos. Ellos a veces entregan algunos víveres, algunos paquetes, ni saben si esos paquetes llegan. Es una situación bastante dolorosa para estas familias. Y lo que más duele es que a veces hay madres de familia que dejan hijos desamparados, porque pues los papás ya se fueron, entonces los niños quedan a cuidado de hermanos mayores si hay, o a cuidado de vecinos o algún familiar, y es una situación compleja para esas familias. Entonces eso es más o menos la situación que encontré, para empezar, para tener el panorama en general. No sé si ahora quiere Rodrigo ya entrar un poco en el análisis y yo después me uno a ustedes. Pero eso es más o menos la situación en el lugar, en los barrios que han sido afectados. Bienvenido al reportaje. Adelante, Rodrigo. Gracias, Manuel. Un saludo muy cordial a mi colega Sandra, hasta Puebla, México. En este contexto de las maras, no podemos dejar de hablar de lo que representa como un núcleo muy activo del crimen organizado. Si las maras fueran nada más grupos de muchachos traviesos, pandilleros, como se les consideraba antes, pues quizá no habría tanta repercusión en una serie de crímenes, una serie de hechos delictivos que se suscitan en las sociedades. Todos tenemos que recordar que las maras no nacieron propiamente en los países centroamericanos ni en los países latinoamericanos. Las maras se originaron en Estados Unidos cuando los grupos migratorios del Salvador formaron en Los Ángeles, después en otras ciudades, incluyendo Nueva York, grupos de pandilleros que se articulaban muy bien para realizar una cantidad de hechos delictivos, hasta que Estados Unidos empezó a radicarlos, a extraditarlos, mejor dicho, a devolverlos a su respectivo país. Y así es como nacen las famosas pandillas de la Mara Salvatrucha, la M13, y luego la Mara 18, que le llaman el Barrio 18. Nosotros aquí en lo que se llama el Triángulo Norte de los países centroamericanos, entre Guatemala, El Salvador y Honduras, estamos viviendo todo el fragor de una verdadera oleada criminal que está apoyada por las maras. En el contexto del crimen organizado, las maras se han convertido en el brazo armado de los grupos criminales que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, al negocio del robo de carros, a vender las partes refaccionadas de los vehículos. En fin, es un verdadero
es una cadena comercial, pero basada en la actividad delictiva. Entonces, dentro de la cultura, ¿no?, de los que tenemos los países centroamericanos, que estamos viviendo tanto en El Salvador, Guatemala y Honduras, por algo somos el Triángulo Norte Centroamericano, no solamente estamos articulados por el comercio legal, sino también por el comercio ilícito, por la actividad criminal. Es un verdadero crimen transnacional que se ha enlazado hacia la perfección y algunas veces con más capacidad de operación que los mismos estados. No solo para realizar los actos de comercio, sino también para realizar los actos delictivos, para defenderse, para atacar, para hacer daños. Yo creo que tanto la sociedad guatemalteca como la salvadoreña y la hondureña, en los últimos 10 años, hemos sido víctimas del crecimiento de la actividad delictiva de las maras. De tal manera que ya aquí el delito de la extorsión pasó de ser nada más el simple hecho delictivo común y corriente para convertirse en una grave actividad criminal que ha dejado centenares, por no decir miles de personas muertas. Y ya esto ya no pasa de ser un dolor de cabeza, como cuando decimos, bueno, hay una pandilla que hace tales y tales acciones criminales, atentan ya contra la seguridad, contra la estabilidad social y contra la seguridad social de estos 3 pequeños estados, que por cierto pues tienen también sus fragilidades, porque no tienen policías confiables, no tienen una organización institucional fortalecida. Las instituciones aquí en Guatemala, El Salvador y Honduras se han caracterizado por ser muy débiles y en ese sentido el crimen organizado nos ha superado en cuanto a la capacidad institucional. Por eso pensamos que cuando nace una persona así como Bukele, que adopta como seguridad estratégica en la lucha contra las maras y la forma como la ha desarrollado, pues tiene que tener un éxito y tiene que tener un reconocimiento de la sociedad. En El Salvador, según las últimas encuestas que he visto, el 90% de la gente, de la población salvadoreña, no sé si estos datos son del todo precisos, pero en 2 o 3 encuestas que han publicado los periódicos más acreditados de El Salvador, hemos visto cifras que nos impresionan. Cuando se habla que un 90% de la población de un país apoya a un presidente por lo que está haciendo, uno tiene que ponerle cuidado. Porque una cosa es la percepción que tenemos nosotros afuera, otra cosa es la percepción que tiene la gente en cada país conforme a lo que hace su gobierno. En El Salvador, según lo que yo veo, hay un reconocimiento muy amplio para Bukele. Y que te voy a decirlo con claridad, no me simpatiza Bukele por el estilo, por el modelo autoritario. Pero ese modelo autoritario en El Salvador está rindiendo frutos y está dándole mucha más tranquilidad en los últimos meses a la población salvadoreña. Yo he pasado aquí testimonios de comerciantes que antes estaban en localidades pequeñas y se han venido a El Salvador a ejercer el comercio y ahora hablan con una espontaneidad en el sentido de reconocerle que el plan estratégico de seguridad de Bukele les permite hacer su negocio y ya no ser víctimas de la extorsión de los grupos criminales. Con esto doy mi introducción para darles un atento saludo a Sandra y devolver el micrófono y la cámara a Manuel. Dicho, pues tiene aspectos de coincidencia y otros aspectos. Antes de darle la palabra a Sandra, me has dejado con una idea. Gobernar es hacer creer, viejo dicho romano. Adelante, Sandra. Sí. Yo creo que eso vamos a hablar después. Primero, quiero un poco contestar lo que dijo el colega Rodrigo. Perfecto, adelante. O sea, la percepción es así, o sea, esos 90% son reales, pero esa tiene una historia, o sea, eso no cayó del cielo. Hubo muchas falencias políticas en toda esa historia de la posguerra de El Salvador, algo que mencioné yo que vivía ya en la posguerra. Los gobiernos dejaron crecer el monstruo. Nunca hubo realmente una política seria en contra de las pandillas. Lo que hubo, y en varios gobiernos, y también en el gobierno de Bukele, fueron pactos con ese monstruo, y sobre todo para controlar los asesinatos, para bajar el número de asesinatos, y para poder hacer campaña en tiempos electorales. O sea, hubo un pacto político-criminales entre los diferentes gobiernos y también el de Bukele y las maras. Y los jefes de las maras, porque las maras de El Salvador tienen una particularidad, son muy centralizados. Y los grandes jefes están casi todos encarcelados.
Y con esos grandes jefes en la cárcel, ellos negociaban, y esos son los jefes que se llevaban un montón de ventajas. Por ejemplo, pues en las condiciones carcelarias, algunos podían salir antes del tiempo, los liberaron los gobiernos. Bukele liberó uno que estaba pedido en extradición en Estados Unidos, por eso Washington está muy enojado con Bukele. Hubo dinero también. Ellos eran los reyes en las cárceles y ellos transmitían las órdenes a sus subordinados. Eso fue el pacto. El pacto se rompió con Bukele porque las maras encontraron que ellos tenían una manera formidable de chantaje político a los gobiernos, y cuando querían más, lo que hacían era sacar sus matones a la calle y matar gente, como ocurrió exactamente hace un año y pico antes del estado de excepción. Hubo una masacre a diestra y siniestra de la mara porque querían alguna condición que Bukele no les cumplía. Y después entra el estado de excepción. O sea, eso viene de muchas décadas de pactos muy sórdidos entre políticos y también entre Bukele y las maras, y es el resultado de un Estado que nunca se ha hecho presente, que nunca ha tomado en serio ese problema. ¿Y por qué? Porque en Centroamérica, y yo creo que ahí El Salvador no es una excepción, se gobierna con el miedo, con hacer creer a la gente en la mano dura, porque Bukele no es el primero. O sea, teníamos una mano dura, una super mano dura, una extra mano dura. Cada gobierno tenía su política de mano dura para hacerle creer a la gente que pasaba algo. Pasaban las cosas, de repente arrestaban a un par de pandilleros, calmaban las cosas en un barrio y a pocos meses seguía la cosa. Entonces nunca hubo un intento serio. Y eso es algo que me preocupa esta vez también, porque fíjate, yo estuve en los barrios. En los barrios la gente está desamparada, no sabe de qué vivir, no hay trabajo en El Salvador. La economía de El Salvador está en una situación complicadísima por esa apuesta de Bukele al Bitcoin, además que endeudó el país más aún. No hay dinero realmente grande para financiar a la vez un Estado represivo, construir cárceles como lo hizo Bukele, mantener a 50,000 policías, fuerzas de seguridad permanentemente en la calle que necesitas para el control territorial, y a la vez hacer un programa social sólido que le ofrezca a todas esas jóvenes otras salidas, otras posibilidades. Y eso me preocupa mucho, que esta paz que ahorita tenemos pues no será sostenible a mediano y largo plazo. Y me lo dijo un muchacho muy interesante, un joven de 15 años que encontré en la cancha, me dice, no, hace un par de años el gobierno anterior también vino aquí a la Majucla y limpió, y se fueron los pandilleros, tuvimos paz durante 6 meses y después vinieron otros y nos fue peor. Y él tiene ese miedo de que eso vuelva a ocurrir. Y yo me pregunto hasta dónde puede llegar Bukele con ese estado de excepción permanente, o hasta dónde, hasta cuándo, y cuál sería el siguiente paso, porque no se ve ningún siguiente paso en ese momento. Entonces eso es lo que me preocupa un poco. También que hay otra, en la línea de tiempo de un gobierno están las próximas elecciones el próximo año, pero no quiero meter este tema, sino solamente comentarlo así como tirando una piedra en el agua, y le cedo la palabra nuevamente a Rodrigo. Gracias, Sandra. Yo creo que los señalamientos que ha hecho Sandra los comparten en la mayoría, comparto la mayoría del pensamiento que ha expresado, pero hay algunos factores que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los llamados pactos que han celebrado los gobiernos en El Salvador con los líderes de las pandillas se han diferenciado en el tiempo. Es decir, una cosa hicieron los gobiernos anteriores, otra cosa hay que reconocerlo ha hecho Bukele. Bukele fue de una manera pragmática implementando frente a las capturas construcciones de cárceles de gran capacidad. Hay una mega cárcel para 60,000 personas, que estamos hablando, ya son palabras mayores para un país pequeño como El Salvador. En Honduras, nosotros venimos analizando la situación de diferente manera. El gobierno hondureño actual quiere imitar a Bukele, pero no dando los mismos pasos que Bukele. Entonces estamos distanciados de conseguir los mismos resultados. Estamos muy distantes de conseguir los resultados que ha conseguido Bukele en El Salvador. Aquí en Honduras, nosotros estamos padeciendo
un alto nivel de desconfianza en la policía, porque muchos de los jefes del cuerpo policial hondureño aparecieron vinculados con los grupos criminales. Incluso algunos jefes policiales fueron extraditados hacia los Estados Unidos. Una cosa es la policía, el modus operandi de la policía en El Salvador, y otra cosa es el modus operandi de la policía en Honduras y posiblemente en Guatemala. Yo creo que la diferencia que hay entre El Salvador y Honduras en cuanto al control de la fuerza policial para la lucha contra las maras es la forma como ha cooptado Bukele todo digamos, el control en la parte de la oficialidad de la policía y de las Fuerzas Armadas. No veo yo lo mismo en Honduras y tampoco veo igual en Guatemala. Y hago la aclaración, en toda esta lucha las sociedades no pueden hablar de combatir el crimen organizado si no es empleando la fuerza represiva de la policía. Los mareros, por ejemplo, en Honduras nunca han tenido una oferta de un gobierno hondureño para hacer un pacto. En el gobierno anterior de Hernández Alvarado se construyeron algunas cárceles que decían que eran de seguridad, pero resultaron ser cárceles muy frágiles. Los mareros ahí vivían como en un parque, como en una sociedad de convivencia, porque ahí les entran las drogas, les entran las armas, entonces no hay tales cárceles de seguridad. Es muy distinta a las cárceles en El Salvador, según lo que hemos podido apreciar. En la lucha contra el crimen organizado tenemos que remitirnos a los antecedentes en derecho penal. ¿Cómo se combate el crimen organizado ya debidamente perfeccionado, como están trabajando las maras en El Salvador, en Honduras y en Guatemala? Hay un libro que se llama El crimen transnacional organizado, de dos excelentes profesores de la Universidad de Georgetown, donde explican cómo se sincronizan las maras de Honduras con las de El Salvador, con las de Guatemala y las de Estados Unidos para cometer las acciones delictivas que van desde Centroamérica hacia Estados Unidos y viceversa, de Estados Unidos para Centroamérica. Y uno queda estupefacto porque dice, caramba, si así operaran los países para hacer esas transacciones comerciales, nos iría mucho mejor en la... Pero la cosa es que los criminales han perfeccionado en debida forma sus relaciones internacionales y están superando los países. Yo creería, Sandra y Manuel, que en este momento las sociedades han caído en un desnivel, es decir, están superadas por la forma como operan las acciones criminales de las maras. Y en este caso en El Salvador hay que reconocerlo, por lo menos hasta ahora, no sé si en el futuro, porque no podemos medir el efecto futuro de lo que está haciendo ahora Bukele con lo que va a pasar dentro de 1 año o 2 años. Pero como Bukele está haciendo sus proyecciones a largo plazo, uno empieza aquí a sospechar que todo digamos, la perspectiva de Bukele para mantenerse en el poder, no por 1, sino por 2 o 3 periodos, se va a basar en la lucha contra los grupos criminales y en el control de las maras. Ese parece ser la clave en que Bukele está basando todo su futuro político de largo plazo. Cuando hablo de largo plazo, no es de 1, sino de 2 y hasta 3 periodos de gobierno, Sandra y Manuel. Sandra, esta vez no hago ningún comentario. Creo que esto que acaba de decir da pie para continuar con la reflexión y el análisis. Adelante, Sandra, por favor. Bueno, 2 puntos sobre la replicabilidad del modelo. Yo he entrevistado a un experto, Tiziano Breda de Crisis Group, ahora trabaja en un think tank en Italia hace poco. Él me dice que no es copiable el modelo de Bukele, y me dio justamente el ejemplo de Honduras. Me dice, en El Salvador el gobierno tiene control de las cárceles y uno de los efectos muy importantes, porque lo tuvo resultados el estado de excepción, es que los jefes que estaban en las cárceles no se podían comunicar a sus rangos medios. Eso causó una confusión, los mareros no sabían cómo reaccionar ante esa situación y entonces eso facilitó el trabajo de la policía. En Honduras no es posible porque, pues, primero la estructura de las pandillas es otra y segundo, esa comunicación fluye de la cárcel afuera porque el Estado hondureño no tiene control. Segundo, la policía, exactamente lo que dijo Rodrigo, en El Salvador hay 50,000 efectivos en un país que es la mitad de Honduras, en Honduras hay 35,000. Entonces, pues, mucho más, casi, o sea, muy problemático que en Honduras funcione. Y tercero, y yo creo que ahí vamos también al siguiente punto al que quiero llegar, ese modelo del estado de excepción que se prolonga mes por mes solo es posible en un estado autoritario donde no hay controles y contrapesos.
Y eso fue lo que Bukele hizo. O sea, llegó, arrasó en las elecciones parlamentarias, subordinó las cortes, la justicia, reemplazó todos los funcionarios de las instituciones de derechos humanos y donde sea con gente que le estaba leal, no le cuestiona, persiguió a periodistas, está persiguiendo a defensores de derechos humanos, los está intimidando. Ese es el precio, digamos, que pagar. Y en otros países donde tienes un Estado de Derecho, aunque sea incipiente como en Honduras, pues ¿qué pasa con esa gente? Por ahora hay 4.000 inocentes que el gobierno ya dijo que liberó, pero según los derechos humanos hay mucho más. Ellos calculan entre 10 y 15.000 inocentes en las cárceles, sobre los casi 70.000 que están en las cárceles. Eso es tremendo. Si usted piensa qué significa detrás de cada esa persona hay una familia y está ahí sin deber absolutamente nada y no la liberan. En un país donde hay un Estado de Derecho, el juez dice a la policía, pero usted tráigame pruebas. ¿Por qué esa persona que usted agarró en un carro, por qué debe ser marero? En El Salvador no existe la presunción de inocencia. No tienes derecho a defenderte. Los juicios para meterte a prisión y averiguar, o sea, la fase de averiguación previa, te meten en juicios sumarios por Zoom, ni siquiera ven cada caso por cada caso. O sea, dicen por algo estás ahí, ya vaya. Esas son cosas que no son aceptables en un Estado democrático, en un Estado de Derecho. Y eso es el gran problema de Bukele. O sea, sí resolvió un problema de seguridad pública, pero ¿cómo sale de esa violación permanente de derechos humanos, de esa ausencia de Estado de Derecho, de ese autoritarismo? Y la verdad, o sea, no hay posibilidad de comunicación entre la sociedad civil y el gobierno. A mí no me han recibido, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos, no los reciben, no los escuchan. Están cortadas todas las fuentes. Es un gobierno que vive en una pequeña burbuja de gente que piensa igual, que todo le dice sí a Bukele, y eso es peligrosísimo, como lo sabemos de toda la historia de América Latina. Eso lleva a abusos, lleva a estados autoritarios. Tenemos el ejemplo de Nicaragua, ¿a qué lleva eso? Entonces, pues la verdad, la solución puede salir peor que el problema, o igual de grave que el problema, y eso es triste. Sí, y por otro lado, un poco para que nuestros participantes en el programa que nos están viendo, escuchando, piensen, miren, una cárcel de 10.000 ya es una cárcel grande. Una cárcel de 10.000 ya es una cárcel grande. Varias cárceles de 5.000 son como... Es decir, una cosa inimaginable. Hablar de 60.000 es pensar en un estadio nacional, en el estadio de la U, de México, de algún lado, Universitario de Deportes, quería decir acá, ¿no? Y eso, efectivamente, como señalaba Sandra, y tú también, no tiene el soporte financiero y logístico necesario, lo cual lleva a otra pregunta: ¿con qué va a sostener eso? Y algunos analistas que acabo de leer hace pocos días han señalado, creo que ustedes pueden haberlo visto también, dicen que cuando se acabe esta popularidad y este manejo inmediato, lo único que van a quedar es más botas, lo que quiere decir es que va a recurrir a más fuerza. Pero hay una vieja idea: usted puede gobernar con la fuerza, pero no se puede sentar en las bayonetas. Creo que Talleyrand decía algo por el estilo. Bueno, aparte mi comentario ya, Rodrigo está con ganas de intervenir nuevamente para continuar con este tema, ¿no? Bueno, hay que decir algo, que en todas las cosas lo que cuentan son los resultados. Uno no se puede vincular que lo que Bukele está buscando son resultados. Y esos resultados le pueden favorecer, le están favoreciendo en este momento, puede ser que en el futuro le vayan a perjudicar para su proyecto político. Pero, por ejemplo, yo he escuchado mucho un comentario que dice: Bukele maquilló las cifras de homicidios para justificar su proyecto de excepción, de estado de excepción en forma extendida. Y yo digo, cuando hacemos un análisis del maquillaje, el supuesto maquillaje, que puede ser que maquilló las cifras para sembrar el miedo, como decía Sandra, que
como dice la doctora Marta Nussbaum en La monarquía del miedo, siempre el miedo que entonces vas a cosechar. Puedes cosechar resultados positivos y puedes cosechar resultados negativos. Es posible que haya maquillado Bukele las cifras, pero sin embargo hay que ver algo. Empleando el factor multiplicador que nos enseña la ciencia de la estadística, las cifras que manejó Bukele pueden ser 3 veces mayor dentro de 2 o 3 años o 4 años, si no se hubieran tomado medidas tan radicales como las que está tomando Bukele. Y de nuevo insisto, no tengo ninguna simpatía por Bukele. Creo que es un presidente con un modelo autoritario. Lo que estoy observando y tratando de dosificar son los resultados y los hechos que se están viendo en El Salvador y los resultados que está obteniendo. Y hasta el momento, yo diría que en cuanto a cifras, El Salvador está creando una situación ejemplarizante que en Honduras muchas personas dicen, ojalá actuaran como Bukele. Igual lo dicen en Guatemala. Y he escuchado muchos comentarios que provienen de países de América del Sur que me dejan extrañado. Entonces, Bukele está logrando impresionar a un gran público que sale de Centroamérica y que se extiende por América del Sur por los resultados que está obteniendo. Entonces, no quisiera yo adelantarme y decir, bueno, ¿qué va a pasar con Bukele si dentro de 3 o 4 años las maras se sublevan, se le rebelan? Y si pierde el control de las Fuerzas Armadas, si ya no tiene los recursos para poder sostener el aparato represivo, todo eso está a futuro. Por el momento lo que podemos ver son los hechos que está obteniendo, son los resultados que está obteniendo Bukele en El Salvador. Y la satisfacción de la gente, que es grande. En eso tenemos que, no podemos quitarle la vista, porque si vemos lo actual de El Salvador, creo que hay Bukele por lo menos para 2 periodos, porque las encuestas le están dando un amplio respaldo a Bukele de un 90%. Cuando estamos hablando de un 90% de un país pequeño como El Salvador, con una población muy restringida, es ahora mucho menor que la hondureña, estamos hablando de un gobierno que tiene un fortalecimiento básico como para poder hacer, y contando con el control de la Asamblea y el Poder Judicial, Bukele va a seguir con este modelo autoritario que se sale, es cierto, del perfecto Estado de Derecho. Que en Salvador lo que hay ahora es un modelo autoritario. En Honduras tampoco hay un Estado de Derecho. Tenemos un gobierno socialista que ya ya afiló las uñas y ya sabemos por dónde va. Y ni siquiera en Honduras hay una intención. Hay un estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro. Pero fíjate que las medidas que está haciendo El Salvador para nosotros están muy distantes que las adopte el gobierno de Honduras. Aquí los mareros, en primer lugar, ya no tienen las cámaras que los puedan observar, que hasta en el gobierno anterior las cámaras del 911 perseguían toda la actividad delictiva. Están apagadas desde 1 año y medio. Entonces tienen toda esa concesión los delincuentes como para poder operar a sus anchas. Con toda esa situación, yo diría que lo que hay en Honduras, en la población hondureña, lo que hay en la población guatemalteca, es casi una especie de envidia de cómo están viviendo los salvadoreños la mejoría sustancial de su situación social, como para pensar que ya no tienen el problema de la extorsión de los mareros y los pandilleros. Bueno, esto que está diciendo Rodrigo me lleva a otra frase romana: res non verba, hechos no palabras, resultados. Permítame un micro paréntesis. Se informa que en Honduras se ha aprobado el Plan Nacional de Solución contra el Crimen. Así está intitulado en El País la información que ha llegado, y que no la voy a colocar para que la analicemos. Yo mismo no me sentiría responsable con una lectura rápida de introducir un tema de esta naturaleza. Solamente lo menciono como un hecho dentro del conjunto de hechos que se van produciendo. Y efectivamente hay elementos, tendencias comunes de autoritarismo, que son la fusión del poder ejecutivo muy fuerte controlando el legislativo, controlando el poder judicial, y eso es una tendencia que no es nueva, pero que está presente. Cierro este paréntesis y le devuelvo la palabra a Sandra, que le veo la expresión de querer intervenir ya mismo.
Bueno, primero, las fallas de esa política no se van a ver en 4, 5, 6 años, ya se están viendo. Como les comenté al principio, yo estuve todo un día en ese barrio y me di cuenta que ya está entrando la mafia colombiana a este barrio. No todavía los narcotraficantes, lo que entran son los prestamistas gota a gota, que sabemos están estrechamente vinculados al crimen organizado de Colombia, al Clan del Golfo y estos grupos. Ante los problemas económicos que pasan la gente ahí, pues ellos no tienen acceso al sistema bancario, entonces entran esos prestamistas que prestan pequeñas sumas, $50 a tasas de intereses prohibitivos, o sea, que tienes que pagar semana por semana. Ya estaban ahí, yo los vi, ahí estaban. Y ellos son nada más el precursor de los grupos colombianos que van a tantear el terreno. Y están los mexicanos ya tanteando el terreno. O sea, eso no va a durar mucho tiempo. Ese vacío se va a llenar, porque no lo está llenando el Estado. Entonces, eso ya muy rápidamente vamos a tener un nuevo problema aquí. Y lo que dijo Rodrigo, o sea, me llama un poco la atención. Primero, la reelección en El Salvador está prohibida por la Constitución. Entonces, si Bukele se reelige inconstitucionalmente. Y ustedes en Honduras tuvieron ese mismo caso. Tuvieron un presidente que se reeligió en contra de la Constitución porque controló los jueces que le permitieron hacer eso. Y es un presidente que también prometió de combatir la inseguridad, que hizo pactos y inversiones en las fuerzas militares y de seguridad. ¿Y cuál fue el resultado? Ese presidente es Juan Orlando Hernández. Ese presidente está ahorita en Estados Unidos en una cárcel por narcotraficante. O sea, nada más les quiero recordar un poco cómo es la historia y los hombres que se dicen fuertes hoy y que prometen muchas cosas, muchas veces no resultan ser así. Y yo creo que hay un problema estructural de fondo en América Central que es el nulo interés de la élite de esos países en establecer realmente contrapesos, controles, división de poderes, rendimiento de cuentas, transparencia y Estado de Derecho. Y esos estados de excepción, mano dura, super mano dura, etcétera, nunca van a ser más que un parche es momentáneo, no van a ser algo que a la larga va a mejorar la vida de la gente. Y eso es triste, lo hemos visto una y otra vez en América Central, la verdad no es el único caso de El Salvador. Y todas esas promesas de mano dura al final abonan a gobiernos más autoritarios que justamente tratan de zafarse de controles externos. Yo sigo esperando en Honduras, por ejemplo, una comisión contra la corrupción, un poco como la CICI que tuvimos en Guatemala. Este gobierno lo prometió, no lo veo. También Bukele lo prometió, nunca lo hizo, porque no quieren rendir cuentas. O sea, son dueños de sus fincas, dueños de los ranchos que quieren gobernar a sus anchas y al final no les interesa el pueblo, hacen esas cosas por efectos publicitarios y eso es lo que yo veo que eso es el peligro grande que se repita en El Salvador, porque yo no veo una estrategia de salida de Bukele. Él resolvió el problema de pandillas, es cierto, pero ahorita sería el momento de dar un paso más adelante y tratar de reconfigurar las relaciones con la comunidad internacional que tiene El Salvador tachado por el tema no tanto el del autoritarismo, pero también el tema del Bitcoin, tiene problemas de conseguir préstamos en el IBE, en el FMI. Ahorita sería el momento de realmente sentarse, tratar de buscar un nuevo consenso para este país, para realmente construir sobre eso. Pero yo no veo que construyan, yo veo que van más bien hacia la siguiente fase de destrucción. Eso es mi gran temor que yo veo, porque en ese gobierno no veo apertura, no veo interés, no veo inteligencia, habilidad política para manejar esa situación para bien. Bueno, ya estamos entrando a apreciaciones más de fondo de la estructura política. Antes de que pasemos a una pausa, le ofrezco la palabra a Rodrigo, por favor, adelante. Sí, solo quisiera recordar algo, es decir, los escenarios han sido diferentes en Honduras y El Salvador. En Honduras, Hernández se reeligió porque los partidos de oposición se los permitieron, porque cuando el Tribunal Nacional de Elecciones convocó a elecciones, y Hernández aparecía por el Partido Nacional, que iba a la reelección,
con una opinión nada más del Poder Judicial, los partidos políticos de oposición, Partido Liberal, Partido Libre, el PSH, todos prácticamente se hicieron de la vista gorda, con lo cual le dieron casi la venia, el visto bueno a que Hernández se pudiera postular. ¿Por qué? Porque jugaron con que la reelección le iba a correr en contra o en forma adversa a Hernández, y Hernández tenía sus cuadros bien alineados. Se decía que había ganado por un fraude, pero se contaron votos en ciertos sectores que se discutían la veracidad o la fehaciencia del resultado electoral, y estuvieron ahí la ONU, estuvieron la Comunidad Económica, la Unión Europea, y todos certificaron que los resultados eran correctos. Por lo tanto, los 50,000 votos que sacó de diferencia Hernández le dieron la victoria. En El Salvador, todo lo contrario. En El Salvador, Bukele es que ganó desde un principio un respaldo mayoritario y logró el control de la Asamblea, logró a través de la Asamblea el control del Poder Judicial. Son situaciones que difieren bastante. Por lo tanto, yo diría que el caso de El Salvador es un caso producto de un fenómeno que deshace, destruye el Estado de Derecho, pero es porque la población lo busca. Es decir, los pueblos, al final de cuentas, tienen el gobierno que se merecen porque lo eligen. Pero con lo que yo estoy viendo aquí, con la experiencia que he tenido como observador desde los años 80, que estuve viendo todo el proceso político interno de El Salvador, me mezclaba mucho, íbamos a ver los procesos electorales en El Salvador, puedo decir que la población salvadoreña difiere bastante, por no decir en una forma sustancial de los otros países centroamericanos, porque es un pueblo, el pueblo salvadoreño tiene mucha convicción, es muy apasionado. Y ahora yo lo siento muy apasionado por el modelo autoritario de Bukele, que estoy de acuerdo con Sandra, es un modelo autoritario que es totalmente opuesto al Estado de Derecho, pero que está dando los resultados. Y como decían los romanos, gobierna, digamos, imperar, ¿verdad? El presidente Bukele está imperando, ya no está gobernando en El Salvador, sino que está imperando, es una especie de emperador, pero con el reconocimiento de la población. Por eso tenemos que ver muy de cerca cómo va a terminar esta primera fase, que es el primer año, el primer periodo de Bukele. Si el primer periodo de Bukele concluye con resultados así abrumadoramente favorables, con el respaldo de la población, este es un modelo que se va a extender no solo por 2, posiblemente hasta por 3 periodos. Y si mal no recuerdo, Bukele ya programó que se va a reelegir para un segundo y para un tercer periodo. Por lo tanto, él todo lo está basando en el resultado de la lucha contra las maras, que no es lo mismo en Honduras. En Honduras el gobierno es muy tibio. Acaba de hablar Manuel de un plan. Aquí en Honduras nosotros usamos una palabra que denominamos a lo que no tiene credibilidad ni certeza, y es más mentira que verdad, que es la palabra paja. Es decir, no compagina lo que está allí en esa ley que fue, en ese estamento legal que fue, salió del Consejo de Ministros, con las acciones que está tomando el gobierno, que le dejan prácticamente una concesión al crimen, digamos, a los grupos antisociales para que operen a sus anchas, como es no poner a funcionar las cámaras de seguridad, que son un auxiliar muy valioso. Y no olvidemos el caso de Nueva York, del alcalde Rudy Giuliani, el de la mano fuerte. Los gobiernos después de Giuliani aquí empezaron a hablar de la mano fuerte, y eso es lo que está imperando ahora en El Salvador, y eso es lo que quieren imponer aquí en Honduras los gobernantes. Ese resultado que tuvo Giuliani en Nueva York cuando atacó de frente a las pandillas y a los grupos criminales, se trasladó aquí a Centroamérica. Incluso Giuliani estuvo, el gobierno pasado en El Salvador, estuvo de asesor. Aquí lo querían traer a Honduras, pero al final de cuentas desistieron. Pero los escenarios parecieran ser iguales entre Honduras y El Salvador, pero son distintos. Y creo que los resultados que está teniendo Bukele en El Salvador son muy elocuentes para la población salvadoreña, que por ahora es lo que cuenta. A ver, permíteme una frase, Manolo. La violación de los derechos humanos nunca se puede justificar con los fines y los resultados que tiene. Punto, son absolutos. Bueno, estamos llegando a un punto muy importante. Vamos a pasar a una pausa. Quiero darles otra información, no para discusión, porque no me parece, pero sí para que lo tengan en cuenta, lo piensen. Miren, yo acabo de estar en la ciudad donde nací, en Iquitos, y he estado también en otras ciudades del Perú. He estado en Ayacucho, voy a ir a Puno próximamente, regreso a Iquitos el próximo mes de mayo, terminando mayo, junio, y ahí se está dando
un fenómeno que es muy importante: la presencia de las transnacionales de delincuencia, que ya no están solamente en la frontera con el contrabando de armas, con lo que eran las FARC o la ELN, que todavía no tiene gran fuerza, con la cocaína, coca-cocaína, tanto en Colombia, en Brasil con la variedad de Epadú y también en el Perú. Pero en Iquitos, y esto coincide con el dato que daba Sandra, y yo les pido que lo reflexionen porque también algo de eso leí en algún momento que se daba en Honduras y en Guatemala y en otros países. Y son esos pequeños préstamos con los cuales entran esas mafias que pueden ser de origen colombiano, pero son transnacionales y que entran además con el sicariato. Eso ya se está dando en el Perú. Doy información de esto. En Iquitos está así, la cosa es muy grave. Hemos llegado a un punto en la conversación en el cual podemos tener dos caminos: seguir profundizando, por así decirlo, en el contrapunteo entre El Salvador, Honduras. No hemos hablado mucho de Nicaragua. Nicaragua tiene un factor muy importante. Hay aspectos que son pues comunes al triángulo, como decían allá. Hay aspectos, Nicaragua no está en el triángulo, pero es un factor importante. No nos olvidemos de ese aspecto. Y las tendencias autoritarias tienen sus particularidades, pero se dan en todos estos países y se dan también en el nuestro. Termino antes de darle la palabra a Sandra para decirles que aquí en el Perú, como rige hoy la cultura TikTok, Bukele es más popular que algún equipo de fútbol. Sandra, tienes la palabra. A ver, te quiero contestar con una frase que me dijo un amigo historiador en El Salvador. Pues Bukele es el resultado cuando la comunicación le gana a la política. Y me pareció una frase muy sabia, la he estado pensando mucho y creo que tiene la razón. Bukele hace más comunicación que política y eso es la tragedia de este país. Pero quiero retomar lo que tú dijiste de los grupos de crimen organizado que están presentes ya en la Amazonía, en el Perú. Pues digamos que siempre han estado presentes en zonas de Perú. Yo me acuerdo que hace como 10 años estuve en el Braim, que fue una región muy curiosa. Explica qué es el Braim. El Braim es el valle de los ríos Apurímac, N y Mantar. Y es el valle donde estuvo muy fuerte la guerra civil con Sendero Luminoso y donde se empezaron también grupos paramilitares que se financiaban cultivando coca. Y hoy es el valle una de las valles donde se produce muchísima hoja de coca que se saca en avionetas en general a Bolivia, donde se procesa y luego se exporta por otros lados. Y es una zona que está fuertemente militarizado y fuertemente narcotraficante. O sea, hay una cosa que va en conjunto, la militarización y el narcotráfico. Y eso es un problema que yo veo, lo mencioné en El Salvador, que ya están entrando otras bandas que pueden resultar mucho peores que las maras. O sea, ahorita nadie lo está viendo, nadie lo quiere ver, pero pues nosotros ya hemos vivido eso. Yo he estado en tantos lugares en América Latina. Yo lo estoy ya como que, o sea, tengo el temor que eso puede pasar, que entren los cárteles mexicanos. ¿Qué va a hacer la policía salvadoreña contra los cárteles mexicanos? Nada, o sea, van a estar rebasados completamente y para la gente puede resultar muchísimo peor. Y cuando se dan cuenta y se da esa situación, ¿qué hacen en un país autoritario donde ya no hay posibilidad de elegir a nadie porque Bukele ya controla todo? Bukele está en una reforma política electoral en ese momento, está cambiando los municipios para asegurarse que pues, su partido va a seguir en el poder. O sea, ya están en el maquillaje electoral, preelectoral. Todo esto lo hemos visto tantas veces y la que siempre sale sufriendo es la población que ahorita aplaude el resultado, pero que no ve el hambre que mañana lo espera en ese camino. Es que yo digo, el estado de excepción, los resultados que tiene Bukele bien, nadie se los contesta, todo el mundo dice que estuvo bien lo que hizo, pero ahorita hay que dar un paso en otra dirección y yo no veo que ese gobierno es capaz de hacerlo eso.
Y sigue así, ¿qué va a pasar si llegan los cárteles mexicanos? Bukele no puede reaccionar. Es el peligro de un narcoestado como lo tuvimos en Honduras. Va a tener que pactar con ellos. Va a estar en manos del crimen organizado porque es un estado muy frágil. Y eso es lo que yo temo que pueda pasar en El Salvador. Me preocupa muchísimo. Una repregunta, por favor, Sandra. ¿Has observado algún partido político, uno o en coalición con otras organizaciones políticas que en El Salvador en este momento estén tratando de hacer algo diferente? No, y es muy complejo en este momento también porque los cuadros están muy diezmados. Hay muchísima gente en el exilio, líderes políticos también. Hay otros que están presos, tiene presos políticos Bukele. Entonces es como muy difícil para ellos organizarse y también es una oposición que quedó como muy huérfana de no solamente de cuadros, pero también de ideas. A la derecha Arena y a la izquierda también el FMLN. Entonces es como, también eso es parte que juega a favor de Bukele, que esa oposición en el momento no se le ve que está levantando cabeza. Pero eso no quiere significar que en un mediano plazo sí lo puede hacer con nuevos cuadros, porque si siguen así los abusos, se va a formar una resistencia de este grupo de la población que no está contento con Bukele. Y ese grupo existe y en algún momento se van a formar, se van a organizar y algo va a salir de ahí. En todos nuestros países es muy importante la presencia de la convicción, la creencia, la fe y las instituciones religiosas. Desde los años 60 hay un libro de Lalif de Piné que se llama El refugio de los pobres, que se refiere a la ola evangélica. Mi pregunta con esta microintroducción es bien concreta para ti, Sandra, antes de pasarle la voz a Rodrigo. ¿Qué están haciendo las iglesias católicas y otras iglesias cristianas en El Salvador en relación al fenómeno o al gobierno de Bukele, para hablar en términos más precisos? Están muy divididas las iglesias, a la vez la iglesia católica y también las iglesias evangélicas, que son ya muy importantes en El Salvador. Hay una parte de los pastores o también de los curas que están apoyando a Bukele, también públicamente, pero también hay resistencias. Hay un centro de derechos humanos de la UCA, por ejemplo, que es muy importante, que está haciendo encuestas, que está haciendo críticas, que saca informaciones que no le gustan al gobierno. Y también hay algunos pastores evangélicos que están extremadamente críticos ante ese fenómeno. Están muy divididas las iglesias. Pasando a Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos un poquito, si te parece, y si no, retomas el tema tal como lo querías hacer antes de esta sugerencia que te hago, ¿no? ¿Cómo está viendo la prensa hondureña el proceso de El Salvador y Bukele? Con algunos lo estamos viendo dentro de la cercanía que tenemos. Honduras y El Salvador son dos países que han sido considerados así entre comillas como los dos países más parecidos, con las mismas características. Hablamos casi con el mismo estilo, el mismo tono de voz. Los hondureños y los salvadoreños nos confundimos muchas veces cuando nos encontramos en el exterior y hablamos con un salvadoreño, pensamos que es un compatriota, otros salvadoreños piensan que nosotros somos compatriotas de ellos. Es decir, somos bien parecidos, tanto Honduras como El Salvador. Sin embargo, a pesar de esas connotaciones muy parecidas, la población salvadoreña, como yo dije, es bien apasionada, más apasionada que la hondureña, más dinámica. Por eso ha tenido varias guerras civiles en los últimos tiempos. Honduras tuvo guerras civiles en los años 30 del siglo pasado, pero después ha sido una sociedad bien conformista, muy displicente y, como decimos aquí, muy atenida. Lo que hablaba Sandra del liderazgo de El Salvador, que se ha consumido, se ha apagado como cuando la llama se va extinguiendo porque ya no tiene suficiente oxígeno, ya no hay gas o combustible o no hay leña. Aquí en Honduras la oposición política prácticamente muy fraccionada, no le hace un contrapeso al gobierno actual, como tampoco se le hizo al gobierno anterior de Hernández. Entonces estamos en una situación que si el gobierno de doña Xiomara Castro
que no le hemos visto una sola política definida para combatir el accionar del narcotráfico y el accionar de los grupos del crimen organizado, sigue actuando como hasta ahora. Aquí va a haber un crecimiento grande en Honduras de las maras y también de las organizaciones criminales, que es lo que nosotros vemos que en El Salvador. Por lo pronto, yo le digo a Sandra, sí, todos dentro del Estado de Derecho exigimos que se respeten los derechos humanos, es decir, los derechos humanos son inconculcables de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, pero en el terreno de los hechos, cuando vemos a los padres de familia llorar porque sus hijos fueron víctimas de los mareros y decir, bueno, ¿por qué para los mareros hay derechos humanos y no el Estado no fue capaz de evitar que los mareros violaran los derechos humanos de nuestros hijos, de nuestros parientes? Uno cae en una realidad de pensar que en determinado momento la reclamación social de la población se rinde, cae de rodillas cuando ve un gobierno como el de Bukele, que pone, entre comillas, en cintura a los grupos criminales, a los mareros, y los está sometiendo hasta de una manera humillante. Aquí en Honduras yo he visto muchos aplausos de la población, de los grupos de la sociedad en favor de Bukele en El Salvador. Y nosotros analizamos en los espacios de crítica y de discusión política que tenemos en la televisión en Honduras y exponemos con toda la amplitud, con mis colegas, especialmente yo tengo un programa con un historiador, un investigador histórico muy bueno que es Juan Ramón Martínez. Analizamos estos aspectos y caemos en la razón de que no se le puede exigir nada más a las autoridades que respetan los derechos humanos de los mareros, y cuando los mareros cometen sus tropelías, lo que menos piensan es en los derechos humanos de la población. Uno tiene que rendirse ante algo que es un hecho cierto. Cuando un gobierno llega y logra establecer la paridad, digamos, la igualdad, de que tanto los unos como los otros están violando los derechos humanos y hace que los delincuentes vayan a la cárcel o paguen las penas porque han violado los derechos humanos de la población, decir, bueno, pues aquí algo tiene que haber, hay que esperar un resultado del gobierno. El gobierno de Bukele ha dado resultados a la población. Yo no digo que esos resultados se han obtenido observando en la observancia plena del Estado de Derecho, porque no, Giuliani tampoco respetó los derechos humanos en Nueva York cuando puso la mano fuerte. Es decir, en Estados Unidos no podemos decir que hay un Estado de Derecho perfecto. Igual en México. En México tiene un Estado criminal que es horrible, ¿verdad? Lo que está pasando. Entonces, ojo, que todas las sociedades de Estados Unidos para abajo estamos siendo víctimas del avance del crimen organizado. ¿En contra de quién? ¿En desmedro de quién? En desmedro de la sociedad. Bueno, es importante también, permítanme esta otra acotación, recordar en relación a los medios que se emplean, la cárcel, la detención, etcétera, la proporción, ¿qué proporción existe entre los que están en la cárcel y el total de la población? Hay estados en el mundo que tienen, en los cuales rige el Estado de Derecho con sus imperfecciones, pero que tienen una población gigantesca en las cárceles. Y hay otros estados importantes muy grandes en el mundo que ni siquiera sabemos cuántos están en la cárcel porque son estados totalitarios. De tal manera que ese es un aspecto que nos llama a preocupación. Y a mí me lleva a un aspecto que, si Sandra quiere, pudiéramos retomar. Es la dimensión económica, Sandra. En El Salvador conocemos, ¿verdad?, una situación de exportación, tiene turismo, tiene la producción de café, las remesas, un poco más de 3,000 millones de dólares son provenientes de los salvadoreños en los Estados Unidos. Lo mismo pasa en Honduras, en el Perú también, las remesas también, y en otros estados también las remesas dan de comer a los pobres y también a los circuitos de la droga y otros factores. Pero ahí tenemos el tema Bitcoin, eso ha salido bastante costoso, todavía tenemos el uso de la moneda estadounidense. Si pudieras ilustrarnos sobre estas dimensiones económicas de la gestión Bukele y de El Salvador, para luego pedirle también algo sobre el mismo tema a Rodrigo, si es que están de acuerdo en lo que le estoy planteando. ¿Sí? Adelante, Sandra.
Pues la dimensión económica es parte del problema, y yo creo que no solo en El Salvador, sino también en toda Centroamérica. Después de la paz, cambió la estructura económica del país. El Salvador ya no vivió tanto de lo que produce. Antes era un país que producía mucho textil, por ejemplo, pues el café mencionaste, otros productos básicos, pero la élite salvadoreña, que se hizo rico con la caña y todos esos productos, se reconvirtió a los servicios bancarios y al comercio. Y abandonaron un poco la producción porque venía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y esos tratados de libre comercio son muy complejos para países que tienen una estructura productiva tan inferior a la de Estados Unidos como pues son los países de Centroamérica. O sea, se destruyó prácticamente todo el aparato productivo de El Salvador porque no podían competir. Quedaba un poco de maquila de textil, pero la maquila de textil es una maquila que ustedes saben que, o sea, se cierra rápidamente cuando se empeoran las condiciones y se va a otro lado. Son totalmente golondrinas y van por donde es más barato producir o más fácil el acceso a los grandes mercados consumidores. Entonces no duró mucho tampoco. ¿Y qué hizo la élite salvadoreña? La élite salvadoreña controla los bancos y controla el comercio. Y ese comercio es donde se gastan todas las remesas que llegan de Estados Unidos, porque es esencialmente consumo. Entonces es una élite a la que le conviene exportar migrantes y luego pues usa esas remesas para enriquecerse. Y eso es una economía bastante perversa y es parte del problema, porque pues ¿qué hace la gente? No hay, para los jóvenes casi no hay perspectivas de un ascenso social, y eso es lo que ofrecen un poco las pandillas, de alguna manera engañosa, pero es un poco eso. O sea, si tú eres pandillero tienes un estatus que no podrías conseguir con un trabajo decente si lo consigues, porque no hay suficiente trabajo. Es un problema muy complejo porque es un problema estructural de cómo está hecho el sistema económico internacional, y de eso sufren todos esos países. Las élites se han acomodado, pero las sociedades pues no hallan el camino de salida, y es una situación muy triste que un gobierno solo no puede cambiar, estamos de acuerdo en eso. Pero en ese momento se están cuestionando también muchísimo ese sistema, y si Centroamérica lograra ponerse de acuerdo en exigir otras condiciones, pues también se pueden renegociar ciertos acuerdos, yo diría. Rodrigo, ¿cómo la ves? Mire, yo quisiera poner un punto que es motivo debe ser motivo de reflexión. Un marero se convierte en la fuerza centrífuga para generar el sostenimiento económico de su familia y de sus amigos. Es decir, es la pieza clave para generar a través de sus ingresos que obtiene de la extracción, ingresos para su mamá, para su papá, para su tío, para su abuelo, para sus primos y para algunos amigos. La simpatía que están haciendo alrededor de las maras, no solo en El Salvador, también se está replicando en Honduras, en Guatemala. Entonces, las maras pueden ir creciendo porque al final de cuentas, ¿qué si no un marero? Es la pieza clave para sostener a una familia y a un grupo de amigos a través de los recursos que obtiene por la extorsión. Y aquí no solo, aquí por ejemplo en Honduras, en el caso de Honduras, yo diría que es un poco diferente a El Salvador en cuanto a la ola migratoria. No son las élites económicas las que propician las olas migratorias, son los políticos, son los sujetos políticos que están activos en propiciar las aventuras migratorias a través de esas caravanas que se organizan y que salen por miles desde San Pedro Sula, se unen con las de El Salvador, con las de Guatemala y las de México para llegar a la frontera con El Salvador. Tiene hasta una connotación política. Eso lo tenemos bien identificado. Son impulsadas más bien por intereses de grupos políticos en Honduras, de los partidos que quieren crear una distorsión de la realidad en Honduras, de la distorsión política y social que hay en El Salvador. El problema, por ejemplo, en Honduras, en cuanto a la realidad económica, es que los políticos han descuidado los negocios de Estado más importantes. Por ejemplo, Honduras tiene las condiciones para hacer la segunda salida del Pacífico Atlántico desde Amapala hasta Puerto Cortés, y los políticos lo han descuidado. Nosotros pudiéramos ser la salida alterna a Panamá
con un canal seco que está hasta la frontera con El Salvador, y solo queda unir tierra firme con Amapala, y tendríamos la segunda salida del Pacífico al Atlántico alterna a Panamá. De manera que si el canal de Panamá es una mina de oro para los panameños, el canal seco, uniendo Amapala con Puerto Cortés, sería una mina de plata para Honduras. Y los cálculos que hacen los economistas estriban que si Honduras tuviera activo el canal seco, convertido en la segunda salida del Pacífico al Atlántico, Honduras no tendría necesidad de solicitar préstamos a los organismos internacionales. Viviría como lo está haciendo Panamá, del canal de Panamá. Es decir, hay una irresponsabilidad de las élites políticas por la falta de visión. No entienden que atender los negocios de Estado son fundamentales. Así que al caer en esa inercia, en esa parálisis, en esa falta de visión de los grupos políticos, de los líderes políticos, entonces los mareros surgen como una alternativa. ¿Para qué? Para generar ingresos para sus familias, y van creciendo los núcleos de mareros, y si el Estado no se organiza para contrarrestar la fuerza de los mareros, pronto, en poco tiempo, las maras, como bien lo analizaron estos profesores de la Universidad de Georgetown, van a constituir la fuerza avasalladora que va a superar la organización del Estado. Y son, de repente, las maras son las que van a terminar imponiendo quiénes van a ser los presidentes, quiénes van a ser los diputados y quiénes van a ser los alcaldes. Esa es una perspectiva, una proyección muy tétrica que no hay que dejar de observarla. Es muy posible que la podamos tener dentro de unos 10 o 15 años. 10 o 15 años o antes, porque antes el factor de contención de las maras mediante una política, vamos a usar la palabra, técnicamente represiva, no le estoy poniendo un juicio moral, técnicamente represiva, la represión del delito, en ese sentido, requiere más policías y en su caso requiere más militares, porque esa es la estructura de la defensa y de la seguridad interna de un país, ya que la seguridad externa en este asunto ya no nos debe, no hay ninguna razón para mirar hacia atrás por el momento, ¿no? Por ejemplo, por los desacuerdos que hubo y la guerra, el conflicto entre El Salvador y Nicaragua. Entonces mi pregunta, Sandra, es ¿qué viabilidad económica tiene poder incrementar la inversión o el gasto, según otro? Pues es una inversión en seres humanos, en bienes de capital, pirámide logística, en fin, todo lo que es la economía de la policía y de la Fuerza Armada. ¿Podrá hacer eso Bukele cuando necesite ampliar esa capacidad para que no se le desborde el control que está teniendo? Perdón, había cerrado el micrófono con medio tos. Pues eso justamente yo creo que ahorita no le dan las cuentas. Y el hecho de esos países de coquetear con China, eso tiene que ver también con esa falta de recursos. Y han visto que desde China es un poco más fácil obtener créditos, obtener programas de inversión. Hay menos condiciones, hay menos vigilancia también, y se hacen más rápidos esos proyectos en general. Yo creo que eso es una de las razones principales por las que muchos países frágiles se están volteando hacia China, porque consiguen muchísimo dinero ahí. Y pues Honduras es uno de los últimos que se dio vuelta. Y yo creo justamente con ese cálculo, El Salvador fue un poco antes. Pues sí, están buscando ese dinero para la inversión. El tema es, si tú tienes un Estado autoritario y nadie que vigila que realmente esos ingresos, esos créditos se están gastando bien, y con los préstamos de China hay mucho menos vigilancia porque los contratos son secretos, porque no hay manera de acceso, no se puede vigilar realmente lo que se hace, y menos cuando tienes un gobierno autoritario y no tienes contrapeso, cuando no tienes una contraloría que funciona, pues estos préstamos se van a perder en la corrupción. Sabemos que es un problema endémico de esos países. Entonces, pues, está muy complicada la situación. Necesitamos más dinero, pero necesitamos también más democracia, necesitamos más Estado de Derecho, más vigilancia y más espíritu ciudadano para exigir a los políticos y no dejarse. Rodrigo. Sí, yo comparto esa preocupación de Sandra.
al final yo a manera de conclusión diría que de repente, quién sabe si China continental nos va a hacer más daño que las maras, porque esa forma como trabaja China con todo el espíritu autoritario no da ninguna posibilidad de que los gobiernos puedan ser transparentes, y ya lo empezamos a ver aquí en Honduras. Siento que esa es otra losa muy pesada que nos cae encima, aparte de las maras, el hecho de que tanto El Salvador como Honduras tienen gobiernos que piensan que China les van a dar a ambos gobiernos soluciones mágicas a través de grandes empréstitos o a través de grandes financiaciones que les van a permitir solucionar los problemas que de por sí solo tanto el gobierno de Honduras como el de El Salvador podrían hacerlo. Entonces, pensemos realmente qué futuro tenemos en Honduras, qué futuro tienen los salvadoreños. Una vez que tanto Bukele como la presidencia de Xiomara Castro en Honduras pongan instituciones que son vitales en manos del gobierno de China, que en Honduras ya se empieza a decir que la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, que es estratégicamente clave para Honduras, se la van a dar al gobierno de China. Eso sería gravísimo, porque poner una empresa como Hondutel, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado, en manos de China continental, pues es prácticamente regalarle en bandeja de plata a China una institución que por sí los países deben de salvaguardar, no solo por aspectos de soberanía, por aspectos de orgullo, de dignidad nacional, sino por materia estratégica, por asuntos estratégicos. Son empresas que deben de preservar los estados bajo la circunscripción exclusiva, del manejo exclusivo del Estado hondureño. Y aquí en Honduras ya están pensando que se lo van a dar a China continental, porque nos va a dar la panacea salvadora para Hondutel, que es una empresa que ha estado ya en virtual estado de quiebra. Así es que, Manuel, Sandra, creo que los pobladores, tanto de Honduras como de El Salvador, tenemos un futuro incierto, bastante incierto, no solamente por lo que están haciendo las maras, sino por lo mal que lo están haciendo los gobiernos de estos países, que no tienen una visión definida para poder contrarrestar dentro del contexto del Estado de Derecho cómo se puede ir avanzando en el aspecto social en los países, al mismo tiempo erradicando el trabajo de las maras. No es un trabajo fácil, yo tengo que reconocerlo. Los abogados tenemos el craso error de que casi siempre lo medimos todo desde la óptica del derecho penal, pero que habla siempre dentro de la filosofía represiva del delito. Pero tengo yo que reconocer que ahora, con el avance de la ciencia y la tecnología, no solo los gobiernos se aprovechan de esos avances, también los miembros del crimen organizado saben utilizar las herramientas tecnológicas a su favor, en favor del crimen organizado y en contra de la sociedad. Antes de ofrecerle nuevamente la palabra a Sandra, permítanme darles alguna información a nuestro público, porque yo sé que ustedes lo conocen. Mire, la inversión extranjera directa de China en América del Sur va increciendo, no solamente en los commodities, vale decir, en el cobre y otros minerales, sino también en la generación eléctrica, en la distribución eléctrica y en otras inversiones. La construcción del Puerto Grande, el llamado megapuerto del Chancay al norte de Lima, es una señal muy importante de eso, que le da una ventaja al Perú, indudablemente, desde la perspectiva que si se utiliza eso con criterio nacional, con un criterio de planeación estratégica nacional, y le da obviamente una mayor presencia a la República Popular China y sus empresas. No olvidemos que en Nicaragua una empresa china con un aventurero no empresario chino que tenía solamente de capital suscrito $1,000, firma un contrato para hacer el canal de Nicaragua. No estoy inventando nada, estoy citando. Y lo conozco bien porque el fallecido Polo Quisqueley fue la persona, amigo mío, a quien yo conocí hace muchos años, fue la persona encargada de negociar esos asuntos con los chinos y cumplía además otras funciones en el gobierno de la familia Ortega, que constituye un nuevo conglomerado, así como con sus características propias, pero conglomerado comparable al conglomerado al cual aludía Sandra, de la élite económica,
la ruling class de El Salvador y también de la élite económica en el caso de Honduras. Entonces, la política de la República Popular China hoy día no está en el campo militar. Inclusive Argentina no pudo comprarle unos aviones, todavía no renuevan la compra de aviones en Argentina, de aviones de guerra, ¿no? Para la Fuerza Aérea Argentina no pudo comprar algunos aviones, están en negociaciones. Y el hecho cierto es que hay una evidente declinación de la presencia en inversión extranjera directa y en negocio de los Estados Unidos. En el caso del Perú no llega al 20% hoy. China supera los 30%, Chile tiene 40% de la inversión china, y esta presencia va aumentando. Y allí donde hay acumulación de poder económico, ya sabemos que también hay acumulación de poder político. Y lo que hoy día ayuda a esa acumulación del poder tanto económico como político es el poder de la comunicación. Perdónenme esta digresión, pero yo quería matizar con esto lo que ustedes estaban conversando. Los últimos 5 minutos para Sandra y tal vez 1 minuto si quiere despedirse luego también Rodrigo. Sandra, por favor, adelante. Pues muy bien, Manolo, yo creo que hemos dado la vuelta al tema. Yo veo que hay como un tema recurrente en América Latina, yo viví también un tiempo en Venezuela, esa tentación de las sociedades latinoamericanas, y no solamente latinoamericanas, lo vemos también en Europa hacia tus grados, pues esa tentación de un redentor que te resuelve todos los problemas resulta ser un camino sin salida. Y al final sale muchísimo más caro. Es que no podemos delegar el poder que tenemos como ciudadanos, como electores, como ciegamente en una persona, esperando que esa persona resuelva todos nuestros problemas. La democracia le exige a los ciudadanos todo el tiempo un compromiso, ¿no? Y no solamente a la hora de votar, sino siempre de participar en las cosas públicas. Yo sé que a mucha gente le da mucha pereza ese tema, que de la política es algo malo y solo se pelea por la política. Pues yo creo que es algo que es sano y necesario estar en desacuerdo, discutir, como ahorita lo hicimos. En algunos puntos estuvimos de acuerdo, en otros no tanto. Pero eso es parte de un discurso democrático, es absolutamente necesario. Y debe ser una práctica desde el kinder, deberían elegir un representante en todas las escuelas, debe haber discusiones democráticas, procesos de deliberación, de control. Y creo que todavía falta mucho camino por recorrer, justamente para no caer y volver a caer siempre en la misma trampa. Y lo digo no solamente de América Latina, lo veo en Europa también, porque estamos todos en un momento difícil. Hablaste de China, estamos en un cambio de paradigma de geopolítica global, que tenemos una nueva fuerza en China que está ascendiendo. Estamos con Estados Unidos, que trata de defender su primicia, su control que tuvo durante muchas décadas de la posguerra. Estamos en una situación difícil, complejo, de mucha incertidumbre, de crisis económicas, políticas, de salud, y la gente busca respuestas fáciles y busca a alguien quien le resuelve sus problemas, pero pues no es esa la solución. Todos tenemos que participar y buscar las soluciones. Gracias, Sandra. Rodrigo, ¿deseas despedirte? Algunas... Solo me despido haciendo una reflexión. Las maras han sido el factor distorsionador más peligroso que ha tenido la democracia. Entonces, ¿qué hacer? Esto es como apelar al famoso dicho, ¿qué fue lo primero? ¿El gallo o fue el huevo o fue la gallina? Entonces, ¿qué vamos a hacer para recuperar la democracia en los países donde por hechos de corrupción de los políticos se ha distorsionado la democracia? Vamos a erradicar primero a las maras para recuperar la democracia. ¿Cómo recuperar la democracia si aún existen las maras? Las maras, en el fondo, se han convertido en un factor peligrosísimo para la estabilidad social de los países, y posiblemente uno de los enemigos más que tenemos ahí a la vista, uno de los enemigos más peligrosos que siempre va a estar trabajando en contra de la vigencia de los estados democráticos, porque ese no es el modelo que le favorece.
Pues agradecerte, Manuel, y mucho gusto de haber compartido con Sandra desde México y esperamos estar en una nueva oportunidad en el futuro. Buenas noches a todos. Muchas gracias, espero que sigas disfrutando de Roatán, ahí estamos extrañando, espero visitar pronto a Sandra y otros amigos en México y también una palabra para los viejos amigos del Salvador, de distintas posiciones políticas, de distintas ideologías, pero todos ellos en lo que decía Sandra al final, comprometidos en su lucha, en su actividad. Lo importante es que no busquemos imponer ningún pensamiento único, ninguna conducta exclusiva, ni que se abdique y que el ciudadano se convierta en súbdito y que, como parafraseando lo que dicen aquí los peruanos, no andemos buscando un inca ni un blanco, porque podemos tropezarnos con un sombrero que no es ni inca ni blanco, sino mestizo. Muchas gracias a ambos. Hemos presentado Geopolítica en RCR